Comenzamos con nuestro último tema, que es ecología y medio ambiente. Básicamente lo que yo voy a hacer es ponerlos a ustedes a familiarizarse con los conceptos básicos de ecología. Recuerden que hablábamos de la vida como un equilibrio entre la materia y la energía en un determinado nivel de complejidad. Y nosotros fuimos avanzando desde lo más simple, cuando repasábamos la historia del universo, desde las partículas subatómicas, la formación de protones, electrones, finalmente átomos, la aparición de los elementos y el nacimiento de la química, para pasar después a la aparición de los compuestos orgánicos con el carbono y después la aparición de la vida. Todos esos son niveles crecientes de complejidad. Pasamos de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a sistemas. Un individuo, un miembro de una determinada especie, pues ese conjunto de sistemas y órganos que llamamos un organismo, y los organismos individuales entonces pertenecen a categorías denominadas especies, pero interactúan con el medio ambiente formando parte de ecosistemas. Y precisamente aquí entonces, en esa relación entre los seres vivos y su organismo y la manera en que se manejan los aportes de materia y de energía, entra la ecología. Entonces definimos la ecología como una rama de la biología que estudia y analiza las interacciones entre los seres vivos y su hábitat. Es decir, la relación entre los seres vivos y el ambiente donde viven. Hay en ese ambiente entonces factores bióticos, que son otros seres vivos, y factores abióticos, que son condiciones medioambientales puras. Desde el punto de vista etimológico, la palabra ecología nace del griego okologie, formado por dos vocablos: oikos, que significa casa u hogar, y logos, que significa estudio o tratado. El término fue acuñado por Ernest Haeckel, un científico alemán, en el año 1869. Podemos entonces decir que la ecología estudia los ecosistemas en términos generales. Entre otros puntos que abordaremos durante el estudio de la ecología, entonces se incluye la diversidad de especies, animales y vegetales, o sea, la llamada biodiversidad, y las condiciones del entorno que favorecen la supervivencia de los seres que habitan en ella, de la parte biótica del ecosistema. También veremos en qué consiste el impacto ambiental. Entonces, recapitulando, la ecología se ocupa de la biodiversidad, o diversidad de seres vivos, tanto plantas como animales, y los diferentes microorganismos. Las características de las especies individuales y su relación con el medio ambiente en que habitan. La ecología también describe cómo interaccionan entre sí grupos de animales y vegetales existentes en nuestro planeta. Incluye el estudio del origen y la evolución de las distintas especies, la interrelación entre poblaciones, comunidades, hábitats, ecosistemas y ambientes naturales, las características del planeta Tierra en cuanto a medio ambiente y el equilibrio de la naturaleza, los ecosistemas, la sociedad y el medio ambiente. Entonces, la unidad básica de estudio de la ecología es el ecosistema. Y un ecosistema es una comunidad de seres vivos
cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. Estos organismos se desarrollan en función de una serie de factores físicos propios del ambiente que comparten. Aquí se aglutinan entonces dos tipos de factores bióticos, que se refiere, como ya decíamos, a plantas, animales y microorganismos vivos que habitan un área determinada, y factores abióticos, que son el medio ambiente en sí, el espacio, el clima, la disponibilidad de sustancias inorgánicas, etc. Entonces, esta unidad medioambiental o ecosistema incluye organismos interdependientes que forman cadenas alimenticias, que son las cadenas tróficas. Cada uno de estos organismos pues juega una función en ello. Miren aquí donde vemos que en términos tróficos encontramos en un ecosistema organismos productores, que son aquellos que captan energía y sustancias inorgánicas y la transforman en materia orgánica, es decir, que son organismos autótrofos. Tenemos que esos productores son consumidos por organismos heterótrofos, que tienen que obtener su materia y energía de los primeros, y estos organismos heterótrofos se dividen en consumidores primarios, como los roedores y mamíferos pequeños, consumidores secundarios que consumen a estos consumidores primarios, y consumidores terciarios, que son los depredadores mayores, que los consumen a ellos. Finalmente tenemos organismos descomponedores que se encargan de reducir la materia orgánica y los productos de desechos, entonces de nuevo a materia inorgánica, que es asimilada por los organismos productores. Entonces, en un ecosistema encontramos sustancias inorgánicas que conforman principalmente la parte abiótica del mismo. Se encuentran formando el aire, el agua y el suelo, e incluyen dióxido de carbono, agua, oxígeno, fósforo, nitrógeno y algunas sales. Los compuestos orgánicos dentro del ecosistema son los que constituyen los seres vivos que lo habitan, los factores bióticos. Y como sabemos, están formados primariamente de carbono. Este carbono se combina con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Recuérdense de los bioelementos primarios. Son compuestos orgánicos la clorofila, las grasas, las proteínas, carbohidratos y los detritos ambientales. En el ecosistema también hay factores ambientales o físicos, los factores climáticos, que incluyen fenómenos meteorológicos como rayos y truenos y lluvias, la cantidad de luz que recibe el ecosistema y los niveles de temperatura que maneja. Veíamos que hay entonces organismos productores en un ecosistema, que son los que llevan a cabo procesos de síntesis orgánica, transforman sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos, e incluyen las plantas en los ecosistemas terrestres, las algas macroscópicas y el fitoplancton, que son microalgas, en el caso de los ecosistemas acuáticos. Los organismos consumidores se alimentan de otros organismos o de materia orgánica. De esta manera aprovechan la síntesis llevada a cabo por los organismos productores. Aquí se incluyen entonces mamíferos, peces, el zooplancton. Los consumidores primarios son los que se alimentan de los organismos autótrofos. Los consumidores secundarios se alimentan de organismos heterótrofos. Los organismos descomponedores o detritívoros son organismos que llevan a cabo procesos de descomposición de la materia orgánica.
Inician este proceso disminuyendo así el tamaño de la materia muerta y transforman entonces sustancias orgánicas de nuevo en sustancias inorgánicas para que sean aprovechadas por los organismos productores. Entre los descomponedores se cuentan hongos y bacterias. Los procesos entonces que tienen lugar dentro del ecosistema incluyen la fotosíntesis, que la vimos hablando de la función de nutrición en los seres vivos, ¿verdad? La respiración, que la llevan a cabo todos los seres vivos, plantas, animales, hongos y bacterias. Dentro de un ecosistema tiene lugar el ciclaje de nutrientes y los ciclos biogeoquímicos, que enlazan los factores bióticos con los factores abióticos y los ecosistemas entre sí, permitiendo el paso de la materia y la energía. A través del ciclaje de nutrientes y de los ciclos biogeoquímicos se permite que la materia y la energía sea aprovechada dentro del ecosistema. Hay la sucesión o etapas de desarrollo de un ecosistema y una serie de procesos de regulación interna que son actividades periódicas que permiten la continuidad del mismo. Son llevadas a cabo por individuos dentro de las poblaciones que conforman una comunidad, entendida la comunidad como la totalidad de seres vivos que habitan el ecosistema y las poblaciones como las diferentes especies que pueden contarse dentro del mismo. Decíamos entonces que estos ciclos incluyen los flujos de energía y los ciclos de la materia. Los organismos productores, entonces, como decíamos, fabrican su propia materia orgánica. Y cuando un consumidor primario se alimenta de un productor o un consumidor secundario se alimenta de un consumidor primario, se transfiere la energía que contiene la materia orgánica y los elementos químicos que conforman dichas sustancias. Y esto es lo que da lugar a los diferentes ciclos biogeoquímicos, que los vamos a ver específicamente los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. Entonces, en cuanto a los tipos de ecosistemas, encontramos ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. Miren ahí ejemplos de diferentes ecosistemas terrestres: desiertos, selvas, bosques, matorrales. Ahí se incluyen accidentes geográficos como ríos, lagos y mares, que también funcionan como ecosistemas acuáticos, y ecosistemas mixtos como los humedales y las costas. Miren de nuevo los ecosistemas y las dos formas de relación que hay entre los seres vivos y el ambiente. La biocenosis, que se refiere a las relaciones que existen entre los seres vivos dentro del ecosistema, y el biotopo, que es la relación con los elementos abióticos del ecosistema. Miren aquí en detalle. Biocenosis, seres vivos, factores bióticos, y la relación entonces, o la dinámica del medio físico dentro del ecosistema, el biotipo, donde se incluyen los factores abióticos: agua, suelo, aire, temperatura, humedad, clima, etc. Los niveles de organización ecológica incluyen especies, poblaciones. Las poblaciones son individuos de una misma especie que comparten un mismo hábitat, mientras que las comunidades es el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Vemos los ciclos de la materia, varios de los ciclos: el oxígeno, el azufre, el agua,
el carbono, el nitrógeno, el fósforo. Entonces, en el ciclo del carbono vemos que hay varias etapas. Una etapa hidrológica, donde el dióxido de carbono atmosférico entra en contacto con la superficie del agua y se disuelve formando ácido carbónico. Es almacenado de esta manera, formando entonces carbonato de calcio en las conchas de los animales marinos, y circula principalmente en el agua como dióxido de carbono, ácido carbónico y carbonato de calcio. Y sale mediante el intercambio de gases entre la superficie del océano y la atmósfera. Hay una etapa atmosférica donde el carbono ingresa a la atmósfera proveniente de la respiración de los seres vivos y se encuentra principalmente como dióxido de carbono, como metano y como monóxido de carbono. Las principales salidas del carbono desde la etapa atmosférica son el dióxido de carbono, que se disuelve en el agua oceánica, y el que es empleado en la fotosíntesis. Hay una etapa biológica del ciclo del carbono, donde el carbono entra a través de la fotosíntesis que llevan a cabo los organismos autotróficos. Igualmente, los iones de calcio y de bicarbonato llegan al mar por erosión y son utilizados por diversos organismos para elaborar conchas, como veíamos anteriormente. Entonces, cada célula está formada por una alta proporción de carbono que constituye proteínas, carbohidratos y grasas. Este carbono circula por la biosfera a través de redes tróficas desde productores primarios. El carbono sale del sistema, reintegrándose al suelo, el agua y la atmósfera por la descomposición de los seres vivos que han muerto. Tenemos aquí el ciclo del nitrógeno. Consiste de varias etapas. El nitrógeno es fijado en el suelo por bacterias específicas y es aprovechado para la síntesis de proteínas vegetales. Recuerden que los vegetales son los productores, los organismos autotróficos, productores, que son consumidos por un consumidor, valga la redundancia, primario. Forma entonces el nitrógeno parte de las proteínas animales, es secretado en los excrementos y recuperado por microorganismos fijadores, también desde la atmósfera, para formar entonces amoníaco, que permite de nuevo la síntesis de nitritos, que son convertidos a nitratos y son de nuevo aprovechados por los organismos autotróficos. Tiene varias fases el ciclo del nitrógeno. Fijación, donde el nitrógeno contenido en la atmósfera es absorbido por las plantas. El nitrógeno, que se encuentra en forma de gas, es transformado en amoníaco debido a la acción de ciertos microorganismos que se hallan en el suelo y en el agua y que se encargan de descomponerlo para que las plantas utilicen estos nutrientes. Una vez fijado el nitrógeno, la segunda etapa del ciclo es la nitrificación, proceso mediante el cual estas bacterias presentes en el suelo dan lugar a la oxidación del amoníaco para convertirlo en amonio, que a su vez es oxidado por otras bacterias transformándolo en nitrato. Hay factores externos que facilitan este proceso.
incluyendo la composición de los suelos, la temperatura, la humedad, el pH, los nutrientes y la cantidad de oxígeno presente. Por eso ustedes ven que se ara la tierra para que pueda entrar en contacto con el oxígeno. Y por eso también contribuyen ciertos organismos como lombrices y gusanos de tierra que al hacer orificios en la tierra pues permiten el acceso al oxígeno. La tercera etapa es la asimilación. Las plantas se impregnan del nitrato del amoníaco a través de sus raíces y ahí son transformadas dentro de la planta en nutrientes. La amonificación, resultado de la descomposición de la materia orgánica. Estos desechos de compuestos son degradados entonces a compuestos simples, liberando el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o amonio. La inmovilización, cuando se forma el nitrógeno orgánico, y la desnitrificación, cuando se desoxidan los nitratos y el amoníaco para regresar el nitrógeno a la atmósfera en forma de gas. Miren una cadena trófica ahí. Descomponedores, organismos productores, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. De nuevo los descomponedores, comenzamos el ciclo. Vemos aquí diferentes categorías ecológicas, ¿verdad? Niveles de complejidad. Átomos, moléculas, organelos, células, tejidos, órganos, organismos de una misma especie. Forman una población. La parte biótica del ecosistema, la biocenosis, el ecosistema en sí, y el conjunto de ecosistemas pues forman un bioma. Nosotros tenemos varios biomas en nuestro país y varios en Luperón. En Luperón podemos ver bosques subtropicales húmedos, praderas, manglares, todos biomas. Aquí vemos fuentes alternativas de energía. Tengan en cuenta el concepto de impacto ambiental, que es básicamente lo que hacemos los seres humanos sobre los ecosistemas con los que entramos en contacto. Y dentro del impacto ambiental, fíjense bien en el problema de contaminación que tenemos. Hay tres tipos de contaminación: contaminación por sólidos, por líquidos y la contaminación del aire por gases e incluso por ruido. Tenemos un problema primario de contaminación por sólidos que tenemos que abordar ulteriormente con el encargado de medio ambiente cuando hagamos la videoconferencia. Hasta aquí lo dejo. Cualquier pregunta lo ponen en los comentarios y seguimos hablando del tema. Bye.